de la iglesia yo no podía reconocer el- la cantidad de andamios por dentro que se tuvieron que preparar para restaurar la cúpula. Es increíble. Y yo le decía a Alejandro, esto debe de darse muy fuertes de capital, que luego se acabe el dinero, pero no importa, ya por lo menos una primera parte ya se llevó a cabo, y cómo se sigue restaurando nuestro centro histórico. Que, como leía yo en una de las revistas de Ortiz Macedo, la Ciudad de México es la ciudad de las plazas, herederas directamente de la cultura mediterránea. Bueno, Alejandro, pues quiero leer un muy, muy rápido currículum tuyo. Yo te conocí hace como 14 años, cuando inauguramos en aquel entonces el seminario Vida Conventual Femenina, novohispana en aquel tiempo, hoy hispanoamericana. Y bueno, pues de ahí te he seguido tu trayectoria, tu desarrollo personal, que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, pues quiero decir que Alejandro Hernández García es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, así como en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja como investigador independiente. También asesora el proyecto Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico, y al proyecto de rescate de la parroquia de Azacualco, que encabeza la Dimensión de Bienestar Artísticos de la Arquidiócesis de México. Tu currículo es muchísimo más amplio. Quiero referirme sobre todo cuando yo te conocí, cuando estabas elaborando tu tesis de licenciatura, ¿sí? Que fue un éxito enorme, y que bueno, que esperemos que pronto nos hables de ello también acá en estas conferencias que realizamos semana a semana en el Centro de Estudios. Y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, agradecemos enormemente tu presencia, tu disponibilidad de tiempo, y sin más, te damos la palabra del título La Plaza de Gregorio Torres Quintero, que como decía yo ni sé cuál es. Por eso realmente me llamó mucho la atención y dije, bueno, seguramente he pasado por ahí, pero no sé que se llame la Torres Quintero. Así que vamos a aprender mucho con tu presentación, y no nos queda otro más que agradecerte a nombre del Centro de Estudios, de todos los que ya nos están acompañando en la presentación de tu plaza. Y luego, bueno, pues paso obligado es ir a conocer personalmente y físicamente la Plaza Torres Quintero. Adelante, muchísimas gracias, Alejandro, y bienvenido. Entramos en materia entonces de la Plaza Gregorio Torres Quintero, que es el epicentro del barrio de San Sebastián Atzacoalco, uno de los 4 barrios históricos de la ciudad de Tenochtitlan. Sí, ahí está. Muy bien. El barrio de Atzacoalco tiene la característica de ser el barrio que, como ven ustedes en esta ilustración, es el rumbo que marca hacia el oriente. Listo. Pues bien, rapidísimo les comentaba que Atzacoalco tiene como topónimo la barrera sobre el agua, y la idea es que fuera el espacio en el que se articularan una serie de estructuras de albarradones y con puertas de madera, y se fundarían 2 Atzacoalcos. El día de hoy se conserva Santiago Atzacoalco y San Sebastián Atzacoalco, uno en la villa y el otro en Tenochtitlan, y de esa manera ambas riberas controlarían el flujo del agua para evitar las constantes inundaciones sobre Tenochtitlan. Aquí nos marca en este pequeño mapa ambos, Santiago a la izquierda y a la derecha la esquina que correspondería a San Sebastián Atzacoalco en Tenochtitlan. Esto obligó a que fuera uno de los barrios de menor crecimiento, puesto que las aguas tenían diferentes flujos y les impedían la creación de chinampas y chinamperías,
de manera que el barrio de Achacualco es el que menos creció y el que más tiempo tardó en desecar sus aguas. Ahora les presento, este es el topónimo, según el que dice Coscatzi, perdón, y los términos que abarcaría el barrio de Achacualco junto con el barrio de Cuepopan tenían como frontera la sequía de Atenantitech y la que viene del Piñón de los Baños hasta la calle del Órgano, y esa era la frontera con los barrios de Tlatelolco. Entonces siempre fue una frontera difícil y una frontera de pelea, una frontera muy complicada. Aquí tenemos un poquito la muestra de los barrios de los que se componían los campans. Recordemos que la tradición y la leyenda ubican 4 grandes espacios en los que Huitzilopochtli decide que los clanes que conforman la migración de mexicas que se quedan en el centro del lago, en el islote de Tenochtitlan, abarquen 4 espacios y en ellos van a generarse una serie de subdivisiones. Y entonces los campan, como el de Achacualco, crecerán muy poco si lo podemos comparar con el campan de Moyotla, por ejemplo, ¿no? Solo abarcaría los barrios de Tomatlán, Zacatlán, Coatlán y Zahualtonco. Serán los 4 espacios más emblemáticos del barrio de Achacualco, de los Titlan. Y la orilla que abarcan el territorio de la capital. Aquí ya llegaríamos a la época colonial. Es uno de los 4 espacios. Como vemos a su izquierda está el Códice Osuna, y ahí aparece Fray Pedro de Gante al centro, en el convento de San Francisco el que es el nuevo, el grande, y las 4 parroquias. Estas 4 parroquias corresponden a Santa María, que hoy es la parroquia Santa María la Redonda, en la Colonia Guerrero, muy cerca del eje central y de Plaza Garibaldi. San Juan, que ya no existe la iglesia de San Juan, el día de hoy es la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la Plaza de San Juan. La otra, que ya con eso tendríamos tanto a la Virgen María como al patrono de Castilla, los 2 Juanes. Y arriba tenemos a San Pablo, en la parte superior derecha, San Pablo, y lo que nosotros estamos pensando al investigar la conformación de estos barrios es que quizás por consecuencia tendría que quedar San Pedro, pero es el momento en el que se funda la parroquia. Entre 1524 y 1532 se funda y es administrada por frailes franciscanos. Pero para 1530 se tiene que declarar el gran fracaso de los frailes mendicantes en estas parroquias porque entraban en muy escasas ocasiones. La comunidad llamada República de Indios les estorbaba mucho el acercamiento físico a los espacios como para poder dedicarse a la evangelización y la misión. Y si tomamos en cuenta que no solamente queda Isabel Tecuichpo como descendiente de Moctezuma intentando pelear encomiendas y prebendas, también queda parte de la familia de Moctezuma en el barrio de Azacualco y estarán pidiendo, al parecer, diferentes encomiendas y presionando con el impedimento de que los franciscanos dieran la doctrina en los barrios como el de Azacualco para obtener a cambio algo de la Real Audiencia. Lo interesante es que la reina Juana de Castilla es la que le pide en varias ocasiones al entonces obispo de, si mal no recuerdo, de las Antillas, de República Dominicana, que viaje a México para hacerse cargo de la segunda Real Audiencia, y él acepta, y llega en 1531 y es cuando se da cuenta del estado en el que se encuentran estas 4 capillas o 4 visitas de San Francisco, les echa un poquito más el hombro con mejores edificaciones, y particularmente la que no se ha edificado, la que sigue siendo una capilla abierta de materiales perecederos, que es la parroquia de San Sebastián, le va a dar un impulso de fábrica, la va a concluir y le va a otorgar su patronímico. Y aquí tenemos en la Catedral de Cuenca el retrato de Sebastián Ramírez de Fuenleal, quien es el que a capricho le otorga
San Sebastián Atzacualco. El primer periodo entonces es el franciscano. Para 1586 se le entrega a los carmelitas descalzos, a los 11 frailes que están llegando a la Nueva España, y ellos dicen que recibieron una nave de un espacio techado de 3 naves, pero de materiales tan pobres y con una sacristía tan poca y con apenas 3 celdas que no les sirve, y entonces deciden tirar todo y volverlo a hacer. Y esto ya incluiría colegio, noviciado, convento, parroquia y administración para indios. Y para 1606 los carmelitas despoblaron, abandonan la parroquia y se llevan además consigo los archivos de esta parroquia, y todo aquello que va de 1586 a 1606, el día de hoy lo tenemos que ir a rastrear con las carmelitas descalzas de Tlacopac. Ahí fue donde quedaron los libros de bautizos y entierros de la parroquia de San Sebastián. Entre 1626 y 1750, la parroquia es parte intrínseca de la plaza de San Sebastián Atzacualco, hoy Plaza Torres Quintero. Es administrada por agustinos, quienes también reciben un edificio en muy malas condiciones. Hay un rumor, ahí sí quién sabe, quién hablará con menor malicia, los carmelitas o los agustinos, porque el rumor de los agustinos es que los carmelitas le prendieron fuego a todo y se le... Y lo cierto es que ellos rehacen una especie de convento que en realidad les sirve de muy poco, porque ellos establecerán su convento, como sabemos, en lo que hoy es la ex Biblioteca Nacional de la República de Uruguay, entre Uruguay y El Salvador, a la altura de Isabel la Católica, y el noviciado que estaba en la farmacia París, etc. Entonces, ellos también establecen en la parroquia de San Pablo Teopan parte de su actividad misional, y más adelante el Colegio de San Pablo para sus novicios. Entonces, la parroquia de San Sebastián poco a poco les va quedando ya muy complicada. Ellos no quieren soltarla solo por una cuestión estratégica, pero para 1750 las órdenes de los diferentes reyes de España por fin se cumplen y se seculariza la parroquia. Y a partir de 1750 empezamos ya a contar clérigos seculares. El segundo, que es quizás uno de los más famosos, es el famoso Cayetano de Torres, pero ya nos estamos adelantando. Aquí están dos de los testimonios que recoge Jessica Ramírez Méndez en los Carmelitas Descalzos en la Nueva España. Ambas son fragmentos de una carta del Marqués de Villamanque al rey de España el 15 de noviembre de 1580. La primera dice: Majestad dice haber sido informado que los religiosos del Orden de San Francisco que residen en esta capital desde algunos años a esta parte se habían entrometido en una ermita de San Sebastián de ella. Se llama entrometidos chismosos poco. Y aquí habla de la fábrica que generaron estos franciscanos y que reciben los carmelitas. Señaló que toda la fábrica que habían encontrado los carmelitas era una ermita caída, compuesta por 3 naves separadas por pilares de madera carcomidos, un techo de madera con goteras y un retablo con los santos apenas podían mal pintados y sucios. Y el otro grande problema es Pedro Moya de Contreras, el arzobispo, autoriza la construcción de la parroquia de Santa Catarina, que tengo aquí a mis espaldas, y esa parroquia también presiona con curas diocesanos, con curas seculares, que van a administrar los sacramentos a San Sebastián. Entonces, hay un conflicto entre franciscanos, carmelitas, agustinos, y la presión del arzobispo con sus clérigos sobre el espacio de las canas de las parroquias. Y Santa Catarina fue un caballo de Troya o una especie de apuntalamiento contra el avance franciscano en la zona. Aquí lo tenemos, la parroquia, en una fotografía del 40, y con la nota que nos deja la doctora Clementina Barkov de que en esta parroquia se enterró al famoso Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Debería estar aquí su cadáver. Esta es la parroquia que mira hacia la plaza, todavía con fragmentitos de la barda atrial, que ya había sido por mucho demolida y se había conservado solo un pequeño fragmentito, que es lo que hoy le queda de atrio a la parroquia. Observen las 3 ventanas, porque el día de hoy solo le queda una. Parece ser que hubo un temblor a mediados del siglo XX que dañó fuertemente la techumbre y obligó a que se alterara el partido arquitectónico que se admira en esta fotografía.
Y esta es la parroquia. Lamentablemente, esta es la parroquia a mediados del siglo XX, y de mediados del siglo XX al día de hoy le queda nada. Ha sido totalmente desmantelada. Bueno, ni la pintura mural que salía en esta fotografía de la Coordinación Nacional de la Fototeca Constantino Reyes Valerio nos queda el día de hoy. Con las modas se rasuró hasta la fábrica, hasta el material constructivo, entonces ahora se ven paredes de cantera y tesontle y todo lo que tuvo las muchas etapas decorativas que vivió guardar esas paredes simplemente se han perdido. Y de todo el mobiliario que se aprecia en esta imagen queda apenas una pieza, un par de pinturas, un Cristo hasta arriba y el famoso púlpito de la parroquia San Sebastián. Y aquí tenemos parte de las corporaciones que le dieron vida a la plaza que estaba frente a la iglesia. Dos de las cofradías que tuvieron cita en la parroquia, una de la Hermandad de la Expiración de Cristo, que me parece que también tuvo a su cargo la devoción al Cristo de Burgos, que sigue todavía existiendo en la parroquia. Y la otra es la Congregación del Acompañamiento de Cristo Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. No confundirla con una congregación cuya fundación se llevaría a cabo en el siglo XVIII, puesto que la Plaza Gregorio Torres Quintero también está cercana a la Plaza de Santa Catarina y a la Plaza de Santo Domingo, que era donde se alquilaban por mucho el servicio de cocheros. Los taxis del siglo XVII al XVIII se establecían, entre otras plazas, en la Plaza de Santo Domingo y Santa Catarina, y la cofradía de cocheros del Espíritu Santo se dio centro en la parroquia de San Sebastián Alzate. Ahí tenemos parte del archivo histórico de la parroquia, que el día de hoy se está rescatando y esperemos poder ubicarlo como memoria de la humanidad. Aquí tenemos la parroquia de San Sebastián Atzacoalco y la plaza frontera, con la división del cercado de su atrio en el plano catastral del arquitecto Pedro de Arrieta y otros alarifes que generan para el ayuntamiento de la ciudad, y que el día de hoy el original se conserva en el castillo de Chapultepec. Vamos a apreciar la figura irregular de buena parte de las manzanas que rodean la parroquia, porque una vez que terminaba la parroquia y llegando hacia Mixcalco, básicamente lo que seguía era ya un despoblado, y a lo lejos la parroquia de San Antonio Tomatlán, que ya está el día de hoy, digamos, en el tramo que abarca entre Circunvalación y Congreso de la Unión. Ahí se encuentra San Antonio Tomatlán y también las parroquias de La Candelaria, San Pedro de la Candelaria. En esta plaza están, aquí lo vemos en un óvalo amarillo, lo que abarca parte del atrio, el cementerio y lo que llegó a considerarse como un crematorio a cielo abierto que se estableció al centro de este despoblado. Y en un óvalo morado está el espacio que se ha conservado hasta ahorita semi-hundido. En algún momento se le quiso dar dos nombres, uno a cada jardín, pero que entre todos constituyen la Plaza Gregorio Torres Quintero. Y dos detalles muy interesantes: la parroquia de San Sebastián conserva una reliquia de primera del mártir San Sebastián, traída desde Roma, y aquí está la parte de atrás del relicario de plata del siglo XVIII, y dice: esta reliquia con su auténtica, la auténtica está firmada a principios del siglo XVIII por el obispo de Malta, en Roma, y llega a esta parroquia por manos de don Cayetano Torres, cura que es el segundo cura secular de la parroquia de Atzacoalco, y dice que fue porque declina con el tiempo su estatus de párroco de San Sebastián para incorporarse a la Catedral Metropolitana, donde él y sus sobrinos provenientes de Panamá van a heredar a la Catedral Metropolitana la famosa Biblioteca Turriana, por Turris, por Torre, por Cayetano de Torres. Entonces, este Cayetano de Torres es el que va a generar la colección de la biblioteca más interesante de la Ciudad de México, porque era una biblioteca que estaba abierta al público. Y del otro lado lo que tenemos es un testimonio de también don Cayetano de Torres cuando toma el edificio de la iglesia, y entre él y los siguientes dos curas van a reedificar el espacio, pero respetando, según nos dicen los arquitectos y arqueólogos que el día de hoy están restaurando la parroquia, que el tramo que corresponde al altar mayor de la parroquia de San Sebastián Atzacoalco el día de hoy constituye edificación del siglo XVI de cimientos a techo. El primer y segundo tramo ya tienen diferentes intervenciones del siglo XVII y XVIII, y tanto la fachada, que es del XVIII, como las techumbres han sido modificadas en el XIX y en el XX por diferentes temblores y
problemas de conservación. Entonces, el edificio tiene una historia de 5 siglos y todavía podemos ver en el museo muros de todas las épocas conviviendo en este espacio que el día de hoy sigue. Aquí, un poquito para que se orienten, la misma plaza, y tenemos a nuestra izquierda el conjunto gigantesco de San Pedro y San Pablo y San Gregorio y la Plaza de Loreto, de la que ya nos habló el doctor Manuel, y a la izquierda, hacia arriba de la ilustración, el convento del Carmen, el convento de San Sebastián del Carmen, que también por ese título tiene una serie de implicaciones en la historia, y entonces hay que separar entre el convento de Carmelitas de San Sebastián y la parroquia de indios de San Sebastián en Atzacoalco, y también tendría la plazuela de la Concordia. Entonces serán 3 de los grandes espacios, junto con la plazuela de Miscalco y la de la Soledad. Y la plazuela de la Soledad eran de los 3 espacios, de los espacios más importantes del barrio de Atzacoalco. Aquí los tiene. En otro plano de 1778, la plaza de San Sebastián, hoy llamada Torres Quintero, la plaza de El Carmen, que en algún momento se llamó Plaza de la Concordia, y que hoy llamamos Plaza del Estudiante, por encontrarse frontero a lo que fuera el Templo del Tercer Orden, la insignia nacional Escuela de Casa del Estudiante Mexicano, obra de filantropía de José Yves Dimantur. Y a la derecha de la imagen, la Plaza de San Gregorio, que después fue llamado Jardín Manuel María Contreras, hoy Plaza de Loreto. De este espacio, aquí ya lo tenemos a principios del siglo XIX, aquí señala el Carmen, señala San Sebastián, para que más o menos lo entiendan, y un detallito que nos deja saber la doctora Clementina Díaz Videobando, que para 1802 se remataba una casa en la plazuela de San Sebastián, valuada en 225 pesos, más allá del estado físico en el que se haya encontrado la finca. Lo que nos dice respecto al otro precio en República de Colombia, en la calle de las Cocheras, es que las propiedades estaban muy devaluadas en las inmediaciones del barrio de San Sebastián Atzacoalco. ¿Y por qué? Pues, primero les quiero leer aquí rapidísimo a don Manuel Rivera, don Manuel Rivera Cambas, en su texto sobre los barrios del Carmen y San Sebastián. Rapidísimo, es un fragmento. En las extremidades de las calles de México, algunas de las cuales tienen más de 2 millas de largo, están los barrios, siendo más caracterizados los del norte y el oriente. Forman contraste desagradable las casitas de adobe de los barrios con las altas y bien decoradas, con vistosos balcones de fierro que se levantan en el centro, aunque actualmente en los suburbios se están construyendo también casas con 2 y 3 pisos. Las fiestas de estos barrios eran los principales recreos de los mexicanos. Se jugaba, bailaba y se peleaban gallos. Pero hoy van modificándose ya las costumbres, subsistiendo solamente las luces y la función de la iglesia y el paseo en la tarde. Estos barrios no son ni la sombra de lo que fueron en el siglo XVII, es decir, uno después de la conquista. En las partes más retiradas de los barrios no ha quedado ninguna de las 4 cosas bellas que dijo Thomas Gage que había en México: mujeres, trajes, caballos y calles dignas de visitarse, por conservar algo notable. Son únicamente las notables iglesias donde suele encontrarse algo vistoso, algún cuadro, uno que otro mercado de segundo orden, o formando en las callejuelas esquinas, nada artístico, nada bello adorna los suburbios de la capital por el norte y mucho menos por el oriente. Ruinas, bazares con muebles viejos y fierros oxidados, pulquerías, tiendas de pobre aspecto, es lo único que por aquellos barrios se encuentra. Uno que otro teatro de orden inferior, corrales para maromas, y ningún paseo ni alameda donde puedan reunirse alguna vez los vecinos. En las accesorias y en los cuartos interiores de las casas de la vecindad habitan porción de artesanos, ya construyendo zapatos, sentados sobre banquillos alrededor de una mesita, ya tejiendo o dedicados a otras artes, mesones de aspecto triste con cuartos sin muebles, figones en que es notable el desaseo, barberías que parecen haberse conservado el aspecto y la importancia que en los siglos pasados, y en ellas se ve sobre una mesa de figura ovalada, arriba de la cual hay un espejo cubierto con tartalana color de rosa, los utensilios brillantes del maestro, y alrededor de la pieza, cuadros y retratos abigarrados de guerreros notables. Así es como hablaba Rivera Cambas de los horrorosos suburbios pobres, esta famosa herradura de tugurios que se cierne sobre la ciudad desde el siglo XVIII, crecen en el siglo XIX sin planificación urbana, y en el siglo XX serían
parte de los motivos que supuestamente amenazan el centro histórico y con los cuales hubo que tratar hasta la declaratoria de 1980-86. Pero bueno, aquí les presento la plaza grabada, es una vista verdaderamente interesante, un poquito retrasada la imagen, ahí va, que es la vista que se hace desde, ahí está, ya la vista que se hace desde el centro de la plaza, desde el frente de la plaza, y lo que tenemos es la vista frontal de la parroquia, y al fondo se ve, al fondo superior izquierdo, la cupulota de Loreto, y al fondo, más al fondo, el conjunto de cúpulas de Jesús María, y algunas otras, incluido en el extremo superior derecho, las torres de la Catedral Metropolitana. Y aquí tenemos esta versión de la plaza. En ella, además, nos anota a quien leímos a Manuel Rivera Cambas y ahora a José María Marroquí, en su texto de la página 667 sobre la plazuela y calle del Puente de San Sebastián, hasta casi el final nos deja esta crónica muy interesante, que le dio además un nombre temporal a esa plaza que hoy llamamos Gregorio Torres Quintero. Tiempo hubo que en este barrio estaba desaseado y sucio, y habitado por gente de mal vivir. Él fue la madriguera de unos ladrones llamados los encebados, que por los años 1886 y 1837 tuvieron espantada y recelosa la ciudad. Eran ladrones nocturnos que con ligereza o astucia desembozaban la capa a los caballeros, o quitaban de los hombros el mantón a las señoras, o las peinetas que en aquella época se usaban grandes, de diversas formas o calados, o en carey, y todas valiosas, pues las había que se estimaban en 70 o más pesos. Estos ladrones hacían su presa por detrás de las señoras, sin ser sentidos de ellas, y en cuanto a los hombres, sorprendidos o amenazados con algún cuchillo, eran despojados de las capas. De cualquier modo que fuese, hecha la presa, se daban a correr, sin que los guardias nocturnos les fuese fácil alcanzarlos por las circunstancias opuestas en que se encontraban. Los ladrones, de ordinario, eran mozos u hombres hechos, de 30 a 40 años, ligeros, sin más traje que una camisa y calzones de manta y sombrero de palma. Los guardias, al contrario, eran hombres de mayor edad, por su naturaleza pesados. Llevaban una capa gruesa con capillo grande que la hacía muy pesada, un farol no pequeño en la mano y un chusco como de 2 varas de largo. Imposible fue que estos hombres pudieran dar alcance a los ladrones y se culpaba al barrio de San Sebastián de ser su madriguera, porque casi todos eran en la fuga hacia él se dirigían. Tan crecido fue su número y tan frecuentes los asaltos dados por las noches en las calles que con mucha justicia se pensó en poner a este estado un remedio radical y fue formar una compañía de hombres a caballo llamados vigilantes que, apostados en las esquinas, detuvieran y persiguieran a los ladrones. Buen efecto produjo la medida, disminuyendo, como disminuyó, el número de asaltos nocturnos, pero los que quedaron tomaron otra forma. Estos ladrones se cortaron los cabellos a raíz de peine, envueltos en una sábana blanca, sin camisa ni calzones, salían a robar untado el cuerpo de cebo. Si eran alcanzados por los vigilantes, les tiraban la sábana y seguían corriendo, seguros de que sin arrugas, la piel bien cebada, sus perseguidores no tendrían dónde hacer presa y se les resbalaría la mano. Esta fue la época más terrible para México, pues nadie quería salir de noche por no exponerse a los peligros del robo. Felizmente, este tiempo duró muy poco, porque apenas serían 3 o 4 meses, pues la medida que se tomó fue bastante eficaz. Consistió en armar de reata a los vigilantes, y la reata es arma terrible en manos de quien la sabe manejar. Contribuyó también que en esta época comenzó a extenderse el uso de las pistolas de bolsa llamadas cachorros, y con uno y otro medio por parte de la autoridad y de los particulares, cesó completamente esta plaga. Hoy, gracias a los avances de la policía y de la ilustración del barrio de San Sebastián, es igual a cualquier otro en seguridad y decencia. Hasta aquí, José María Marroquí. Y aquí les enseño en este grabado el pretil del crematorio de la plaza, que sigue estando en el subsuelo de la actual Plaza Torres Quintero,
y a la derecha de la parroquia el espacio en el que llegó a habitar el famoso educador colimense Gregorio Torres Quintero y por el cual recibe el nombre La Plaza. Ahora me concentro en el edificio que se encuentra a la izquierda, marcado en amarillo, la famosa Escuela de Cristo, que gracias a el fabuloso texto de la doctora Alicia Basarte, Santas Escuelas de Cristo en la segunda mitad del siglo XVIII en la Ciudad de México, que hace a la limón con José Antonio Cruz Rangel, podemos saber estos detalles. Es este el espacio que se marca y lo tienen fotografiado para mediados de los 60. Se llamó Santa Escuela de Cristo y estuvo bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, como lo confirma el libro de cuentas y limosnas que obtuve del archivo histórico de la parroquia. Se fundó el 6 de marzo de 1751 y en 1785 uno de los hermanos de esta Santa Escuela era el famoso escultor, dorador, pintor imaginero Francisco Antonio Vallejo y fue enterrado en esta Santa Escuela en ese año. El edificio además tiene el día de hoy una capilla hermosísima y muy capaz en la que se conserva restaurada una serie de 13 óleos con el apostolado y Cristo como Salvator Mundi, muy bien restaurada y atribuida a, parece que es Magón, José Joaquín Magón, me parece, o alguien por el estilo. Me parece que no están firmadas, hasta el momento están atribuidas, y una muy buena escultura de la Virgen de los Dolores que esperemos encuentre pronto restauración, porque se está muy reputada. Esta fotografía está tomada desde el coro de esa capillita, y en ese coro se encontró, yo no hice esa excavación arqueológica, la hizo gente de la Dimensión de Bienes Culturales de la Arquidiócesis de México y de el equipo de trabajo del Seminario de Estudios de la Cuenca de México. Son quienes se dedicaron a revisar de arriba abajo la parroquia de San Sebastián, y en el coro de esta capilla se encontró buena parte del archivo histórico tirado, en muy malas condiciones. Cabe aclarar que AGABI de México, Asociaciones de Archivos y Bibliotecas Privadas de México, ya rescató el archivo histórico de la parroquia de Huepopan, de la parroquia de San José, que tiene todo el parte del archivo histórico de Moyotlán, y de San Pablo Teopan. La única que falta por rescatar, y esperamos que pronto se cumpla, es el archivo histórico de Azcapotzalco. Aquí tienen ya la plaza conformada a principios del siglo XX. Sería el proyecto de ajardinado de estos dos espacios, el que se le roban parte al atrio de la parroquia y a su camposanto, se extiende un poco por la conformación de las manzanas fronteras y además se prolonga hacia lo que hoy se llama el pasaje Florida. Y aquí ya aparecen las dos fuentes que hasta el día de hoy se conservan en el espacio, pero en el jardín que se encuentra hacia el fondo, solo se encuentra al centro una serie de jardines. Este proyecto se llevó a cabo en 1906 y es de un arquitecto urbanista llamado Maurice Urbanubies. Este personaje es verdaderamente interesante, llega a México por iniciativa de José Yves Limantur y la Secretaría de Fomento, pero llega recomendado, él es polaco de nacimiento y llega recomendado por la legación mexicana en Suiza, si mal no recuerdo, porque Yves Limantur quería jardines a la europea en la Ciudad de México, pero no quería franceses, no quería jardineros franceses. Entonces le terminan recomendando a uno polaco vía la legación suiza, y así es como llega, se establece en México, tocaría muchos de los espacios que hoy llamamos espacios públicos en el centro histórico, entre 1900 y 1910, y muere en la Ciudad de México, pero él es el primero en ajardinar de una manera moderna la plaza de San Sebastián. Y en esta plaza tenemos el timbre de ser uno de los epicentros de la historia científica y tecnológica de México. Aquí lo que podemos observar es la fotografía del centro. Al fondo está la torre de la parroquia de San Sebastián, porque en 1905 funciona a lo largo de casi 2 años el Observatorio Popular Francisco Díaz Covarrubias en el centro de esta plaza, que consistía en una casetita hexagonal a la que se le podía abrir el techo o en la cual se refugiaban 2 telescopios y de día o en ciertas ocasiones de noche se sacaban a la plaza
y la gente por una módica cantidad o a veces gratis podía asomarse por este telescopio y así el barrio de Atzcoalco pudo observar el paso del cometa Halley, por ejemplo, ¿no? Los lentes y los telescopios eran proveídos por el observatorio que se encontraba primero en el Castillo de Chapultepec y después en Tacubaya, pero también había una oficina astronómica en Palacio Nacional. Y serían las oficinas que nutrirían de actividades y de expertos al Observatorio Popular Francisco Díaz Covarrubias, de muy escasa. Y aquí tenemos otro plano de esta misma plaza ya en 1929. Y ahí ya observamos marcadito en verde en el jardín que se prolonga hacia el fondo de la plaza, la torre. La torre que caracteriza el día de hoy la Plaza Torres Quintero y que es la que dio la ilustración para la invitación a esta charla. Se trata de, este es un plano de 1929 en el que vemos que se moderniza otra vez los jardines, pero se respeta el trazo tanto de los dos espacios como de las fuentes laterales y la torre hacia el fondo. Esta torre, aquí la tenemos en su proyecto original, se ha especulado muchísimo si es un pozo, si es una torre vigía, si es una torre de observación. En algún momento se confundió tanto la caseta del Observatorio Popular con esta propia torre, se pensó que era una torre de observación, pero la verdad es que es incomodísima, no tiene ventanas en la parte superior para su asomo. No puede sacar la cara, mucho menos un telescopio por aquí. Fue una torre de reloj. Y aquí, de la gran investigadora de la Facultad de Arquitectura, Amaya Larrucea Garritz, tenemos un fragmentito de un relato que ella se inventa con los datos respecto a este reloj. Resulta que es un reloj oficial o un reloj exacto. La gente no tenía relojes públicos en el barrio de San Sebastián Atzacoalco. El reloj que habría en el Templo del Carmen es posterior a este y todo mundo llegaba tarde y cuando el patrón te regañaba porque llegabas tarde al trabajo, tú le contestabas descaradamente, pues vaya a catedral, porque usted va a catedral y confirma la hora, yo ya me puse a trabajar y ya me ahorré su regaño. Cuando colocan el reloj en la plaza de San Sebastián con un sistema de sonido, pues entonces, repito, la Comilla, el Carmen, estos barrios ya tenían un reloj exacto y entonces se volvió un problema de puntualidad, al grado que terminaron echándole pedradas hasta que se arruinaron la maquinaria y el día de hoy ya no existe este reloj exacto en la torre, solo queda la torre campanario, que se coloca entre 1910 y 1929. Este es el jardín, ahora sí ya les presento un poquito la plaza con las fuentes que el día de hoy se están restaurando. En este momento se está interviniendo la plaza, esperemos que esto signifique su rescate simbólico y su rescate barrial. El problema del barrio de Atzacoalco, que el día de hoy nadie lo ubica como un barrio, lo seccionan como parte de la Lagunilla, pero parte de Tepito, pero parte de Miscalco. Entonces es el espacio más lejano al eje central, a Avenida Francisco Ignacio Madero y por lo tanto al sector bancario. Y al estar tan alejado del sector bancario, jamás ha sido susceptible de ser considerado en los proyectos de restauración que hoy consideramos para el centro histórico. El primer proyecto de restauración que le llama centro histórico al centro histórico ocurre previo a las Olimpiadas del 68. Es decir, entre 1964 y 1967 se restauran varias plazas con miras a las visitas extranjeras que van a llegar para las Olimpiadas del 68. Ahí se considera por primera vez un plan para contener la contaminación visual y auditiva en el centro histórico, pero se restauran la Plaza Santa Catarina, la Plaza de Santo Domingo, el Zócalo, la Ciudadela, se restaura la Plaza de San Pablo, la Plaza San Juan, muy pocas, y San Sebastián no es considerada dentro de este proyecto. En los 80, cuando ya se empieza a negociar el espacio del sector bancario, lo que abarca más o menos de República de Salvador a la calle de Donceles, entre el eje central y el Zócalo, ese cuadrante es el preferido, es donde se conserva la mayor cantidad de palacios nobiliarios. Entonces, para los 90 ahí se ubica una enorme cantidad de ambulantaje, este ambulantaje se negocia y se retira a otro lado. Y desde los 80
hasta el día de hoy, la política gubernamental del gobierno de la Ciudad de México, llámese Departamento del Distrito Federal o hoy Gobierno de la Ciudad de México, todas sus políticas han sido arroja a los ambulantes del espacio bonito a otra zona. Y la otra zona ha sido el barrio de San Sebastián Atzacoalco. Entonces, la presión sobre la plaza al día de hoy es gravísima, es muy fuerte, el abandono de los espacios públicos y de los monumentos notables de este barrio es muy largo, porque el Zócalo desde los 80 hasta el día de hoy ha conocido tranquilamente 40 obras de remodelación de 1960 para la fecha. La plaza de San Sebastián es la segunda vez que se realiza, de los 60 hasta la fecha. Entonces, el abandono, la desidia, la falta de toma de valor de los espacios redundó además en el 85. Pero me estoy adelantando. Este es un reportaje de la revista Life de los 60 en el que aparece la Plaza Torres Quintero. Ya vemos ahí la torrecita y el entorno, que era un entorno totalmente popular para familias de clase baja, de clase pobre y francamente miserables. Eran las zonas de tugurios de la Ciudad de México, pero en estas zonas de tugurios la convivencia era muy diferente, era una convivencia barrial. Se vivía en ellas más que venderse. El día de hoy se vende más que se vive en este barrio. Y eso lo ha condenado, porque muchos de sus edificios históricos y patrimoniales se han echado abajo para la construcción de plazas comerciales. Y eso ha atentado contra el patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbano y el patrimonio público inclusive, ¿no? Aquí tenemos ya de la parroquia, más o menos a mediados del siglo XX, a partir de su archivo histórico, cuál es la delimitación física de la parroquia y con qué limita, con San Francisco de Pito, con el Sagrario Metropolitano. Siempre ha sido un tema ríspido en la cercanía con la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, y más lejana ya, y ya independiente, la parroquia de San Antonio Tomatlán, incluida la de la Soledad, por ejemplo, ¿no? Y aquí en este mapa ya se están contemplando ubicaciones como templos protestantes, que ya se ubican también en la zona. En República de Argentina y Eje 1 Norte hay una iglesia protestante. Entonces ya es otro de los componentes de este barrio, y quizás uno de los últimos componentes, de los penúltimos componentes que me gustaría hacer notar que dieron mucho tiempo vida a la plaza, fue el famoso Cine Florida. Al fondo de donde estaba la torre se encontraría el Pasaje Florida, que también le da nombre a una calle, y este edificio fue la butaquería más grande de la Ciudad de México, 7,500 butacas. Para un solo cine, era una sala gigantesca. Claro, como la ven en la fotografía, en la foto inferior izquierda de la diapositiva, pues duró meses en realidad, duró mucho tiempo en mal estado, se usaba de una manera muy intensa por el barrio, entonces este estado elegante no le duró mucho, pero la sala sí duró 60, 70 y 80 abierta y le dio mucha vida al barrio, perdón, desde los 50 le dio mucha vida a esta plaza y a este barrio, y se cae en desuso a principios de los 80, pero en 1985, con los terremotos, el edificio se condena y poco tiempo después se incendia. De manera que se pierde por completo la memoria del Cine Florida, y el día de hoy se ubica ahí un pasaje comercial que apenas recupera el nombre de Cine Florida. Aquí tenemos otro, en frontero a la parroquia, en la plaza, un edificio notable del siglo XIX que se está restaurando el día de hoy, y este edificio muy probablemente sería uno de los predios que pertenecieron a Pedro de Moctezuma, quien sería un personaje que falta por investigar, tanto en los papeles de la parroquia como en los papeles de la familia Moctezuma, cuál fue el espacio exacto que abarcó, porque él decía estar en el predio donde nació su antepasado Moctezuma II, y muy probablemente sería este predio, que es Plaza Torres Quintero número 14. El día de hoy se está restaurando también este edificio, le pertenece al gobierno de la Ciudad de México, y aquí está parte de su restauración, y al interior se encuentran dos placas, porque en los 80 se remoza el edificio una vez que es expropiado por el gobierno de la ciudad y se convierte en el Salón de la Fama del box y de la lucha libre, porque al parecer en ese sitio surgió en los 40 el Consejo Mundial de Boxeo.
Entonces, con el tiempo se convertiría en un museo que dura muy poco tiempo, se cierra y el día de hoy está encargado a una obra de caridad de una fundación social muy importante. No dejen de buscar y de acercarse y de donar, por favor, a la causa de la Casa Xochiquetzal, que es una casa de refugio y resguardo para gente, mujeres que ejercieron y ejercen la prostitución tanto en Atzacualco como en La Merced. Y para aquellas que quedaban en la indigencia a su vejez, se le solicitó al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por vía de Emilien de León, de Marta Lamas y de Elena Poniatowska, y Jesús Rodríguez, entre otras mujeres muy importantes, generan una casa refugio para mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución, y es a lo que se dedica el día de hoy la Fundación de la Casa Social en la Plaza Torres. Es un ejercicio muy noble y todo el tiempo están extendiendo campañas para recaudación de fondos, entonces por ahí les recomiendo que se acerquen y lo busquen en redes. Y con ello, pues hemos intentado darles un pequeño recorrido por la Plaza Torres Quintero y para empezar, su memoria totalmente olvidada, en segunda, su ubicación geográfica, y en tercera, la memoria de esta curiosa torre que el día de hoy todavía sobrevive al fondo de la plaza y todavía se puede conocer. Con ello, lo que quiero platicarles es que hay mucho del entorno patrimonial que falta por conservar, restaurar e investigar en esta plaza y en este barrio, que esperemos que el archivo pronto encuentre los cauces para ser inscrito como Memoria de la Humanidad y que se avienten con un poquito de valentía, porque sé que es medio complicado y hay horarios en los que se vuelve todavía más difícil. Hay temporadas, porque todo República de Bolivia, que es la calle más accesible a la plaza, tiene las temporadas de venta de peluches, que es lo que más se vende en la zona. Entonces, para el 14 de febrero, para la zona, para las fiestas de diciembre, por ejemplo, se super satura la zona, pero en otras temporadas baja. Y estamos todavía en tiempo de conocer el museo temporal que cierra en junio de este año al interior de la parroquia de Atzacualco. Estuvo cerrado temporalmente porque se restauró parte de la nave en una primera etapa, pero actualmente el museo ya se puede conocer de manera gratuita y narra parte de la historia de la parroquia y del barrio, y pueden inclusive conocer parte de la casa rural, que aquí ya no platicamos de ella. Y con ello, pues la intención era poner un poquito de acento sobre esta plaza que es tan interesante para la historia. Ah, un último detalle. En el barrio de Atzacualco y en el barrio de Cuepopan, que están también muy lejos del centro histórico Zócalo, digamos, es donde empiezan a trabajar los grupos de músicos provenientes de Jalisco y de Michoacán, que llegan para amenizar las fiestas de los grandes militares de la Revolución, encabezados por Obregón. Y entonces, ahí en La Bombilla, que tienen muy cerca de Chimalistac, se hacían los banquetes por el cumpleaños de Obregón, musicalizados con músicos de los Altos de Jalisco y de Michoacán. Y estas corporaciones musicales se quedaban a cantar en las calles de la Ciudad de México y eran perseguidas por la policía hasta que Lázaro Cárdenas les otorga permiso. Pero una de las primeras plazas en las que intentan cantar y son perseguidos es la plaza de San Sebastián Atzacualco. Y en el coro de la parroquia cantaba Lucha Reyes, que después salió a la plaza a cantar música de mariachi, no tuvo éxito, y cuando Lázaro Cárdenas le otorga a los mariachis y a los michoacanos licencia temporal para que no los persiga la policía en Plaza Garibaldi, muy cerca de Atzacualco, es que se mudan para allá y a partir de los 20 se genera la dinámica de alcohol, más música mexicana en la Plaza de Garibaldi. Pero uno de los primeros momentos de esta llegada de músicos a México con una figura como Lucha Reyes se daría también en la plaza de San Sebastián Atzacualco, hoy Plaza Torres. Y con eso pues les agradezco mucho su paciencia, perdón por todos los problemas técnicos, pero esperemos les haya gustado esta charla. Muchísimas Muchi- gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu explicación, por hacernos descubrir esta plaza y con tus imágenes tan interesantes que obviamente paso obligado es ir. Este, me llama la atención cuando yo fui hace relativamente poco, la cantidad de comercio que hay.
que se pierde uno. Yo a veces estaba hasta perdido porque no sabía ni en qué calle estaba, porque el comercio, que ya no es informal, sino yo creo que ya es comercio formal, está como apoderándose de toda esta zona, ¿no es cierto? Así es, la presión ya es mucha y desde uno de los proyectos que asesoro, que es el de la escuela del Fideicomiso del Centro Histórico, pues me toca ver los esfuerzos de gobierno que se hacen, pero también desde esa misma escuela me ha tocado tener contacto con las y los vecinos de la zona, Leona Vicario, República de Bolivia, Rodríguez Puebla, José Joaquín Herrera, la calle de Florida, y pues todos también refieren el enorme estado de abandono institucional que tiene el espacio, un abandono de seguridad que ha hecho crecer a un gran brazo armado de la famosa Unión Tepito, que tiene sus oficinas y su asiento en esa plaza. Entonces, eso hace muy complicada la negociación Así y es. además también una enorme cantidad de bodegas y mucha gente que migra constantemente de provincia se encuentra en estos espacios habitación barata, pero pues no necesariamente es población que conoce el entorno al que llega, no está arraigada, el entorno es agresivo contigo y eso solo produce pues que lo agradas más. Entonces la gente ya ni sabe cuál es la plaza del estudiante. Se La casa pierde. del estudiante, los estudiantes de la casa del estudiante tienen que armar rondas para evitar que ingresen fuerzas de choque a tomar la histórica casa, que es un edificio precioso, porque la presión es convertirla en plaza comercial. Además de figuras locales, también está llegando una enorme cantidad de comercio coreano. El segundo idioma más hablado después del castellano en la alcaldía Cuauhtémoc es el coreano. Sí. Entonces, también la presión de locales comerciales para vender cualquier cantidad de porquerías chinas se está yendo hacia esos edificios y entonces se acaba de hacer junto a la parroquia un edificio que, por supuesto, violenta las alturas de la zona. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia no está haciendo nada para proteger el edificio físico de la parroquia. Y Qué eso también barbaridad. presiona el agua y la luz de los vecinos, van en cascada los problemas, ¿no? Entonces esperemos que la restauración actual vaya poniendo acento en que esto también es centro histórico y que Pues también vale sí. la pena restaurar. Pues sí. Óyeme, bueno, tienes muchas felicitaciones. Dice Tete, yo creo que es de San Luis Potosí. Buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes desde San Luis Potosí. Es importante para mí esta plaza. Aprendí a leer con el método onomatopéyico del maestro Gregorio Torres Quintero. Ah, mira qué interesante dato, ¿eh? Uh -huh. Sí, Pues es uno de los grandes aportes de don Gregorio Torres Quintero, este sistema onomatopéyico de aprendizaje que en algunos puntos pues mejoraba o hacía más rápida la alfabetización del pueblo mexicano. sí, bueno, alguien sugiere una visita guiada, pero yo estoy seguro que nos perderíamos totalmente, ¿eh? Pues es que está la cantidad de gente, la cantidad de locales, el griterío de la gente, es otro mundo, sin duda alguna, ¿no? Un mundo muy complicado para hacer una visita física. Sí, aquí desde las oficinas y desde el fideicomiso lo que nos tiene un poco controlados en este momento es la veda electoral, pero muy probablemente pasando las elecciones ya podamos hacer algún recorrido y esperemos que podamos también invitarles a ello. Ay, pues lo que toca siempre pasa a una, ¿cómo te diré yo? A una visión más amplia y que las autoridades puedan poner, comprendemos que la situación no es fácil, sobre todo la economía del país, etcétera, pero es un lugar invadido, diría yo. Se pierde totalmente la posibilidad de ver por la cantidad de ese comercio que, pues hasta donde yo sé, ya está autorizado, pero que nos hace totalmente perdernos en la zona. Así es. También por parte de la arquidiócesis y la Dimensión de Bienes Artísticos se puede organizar alguna visita guiada y con gusto los podemos acompañar. Ah, bueno, Porque también se puede inclusive visitar la parroquia de San Sebastián, la parroquia de Loreto y la parroquia de Santa Teresa la Nueva, que es uno de los recorridos más interesantes, y ahorita son las tres parroquias que están en jubileo y por lo tanto tienen indulgencia plenaria.
de aquí hasta junio. Pues sí. Ay, doctor. Oye, pues qué interesante esta plática que nos has dado, sobre todo tus imágenes que son verdaderamente extraordinarias. Y bueno, pues como sociedad, estar luchando para que vuelva a tener su dignidad este tipo de lugares que, como yo digo, hasta que no estén en manos de particulares y la gente se vaya a vivir ahí para defender lo suyo, pues estará siempre a la altura de cualquier otro lugar donde no se pueda realmente hacer nada y hasta con el temor de que lo puedan a uno asaltar o robar, como nos los dijiste de estos famosos rateros que me vienen a la mente con las sábanas y con todo lo que nos has dicho, que ciertamente son datos tan interesantes. Pues, querido Manuel, el agradecido siempre soy yo. Quedo a las órdenes del público. Pues la invitación sigue estando para que conozcan la plaza y la parroquia. Y en cualquier momento podemos encontrarnos por allá. Pues, Esperemos. pues nuevamente muchas gracias Alejandro a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, porque nos abres una ventana muy importante para seguir conociendo nuestras plazas. Muchas gracias a todos los que nos siguieron, que pasamos de los 80, que a mí me llama mucho la atención, que sobre todo en vacaciones ahorita, y pues paso obligado es ir a visitar la plaza con todas las características posibles para poder aprender y confirmar todos los datos que nos has dado y ver nuevamente este lugar. Yo la verdad no sabía que existía esta torre todavía, que se ve muy restaurada y toda la historia que hay detrás de ello, de nuestra ciudad. Muchas gracias Alejandro. Nuevamente te felicitamos por tu presencia y ojalá que te tengamos pronto nuevamente, dado que eres uno de los grandes conocedores de nuestro centro histórico. Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo para todos.